El gobierno colombiano oficializó el arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos y 73 subpartidas. ¿Cómo toman ustedes como gremio esta decisión tanto del Ecuador como de Colombia en reciprocidad a la iniciativa ecuatoriana de gravar con una supuesta tasa de seguridad con el 30% a las importaciones colombianas? Tomando en cuenta que tenemos un déficit comercial con ese país, pero que somos un socio bastante activo entre Ecuador y Colombia. ¿Qué afectación representa para el gremio suyo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto saludarles. Yesenia, Washington, Orlando, un gusto compartir con ustedes a los tiempos, ¿no? Primero hemos estado sin mucha exposición, evidentemente por todo lo que ha sucedido y sigue pasando en el país, pero en estos últimos tiempos y a partir de el último, la última resolución, que creo que fue absolutamente inconsulta, por supuesto que nosotros como gremio nos vemos llamados a hacer un pronunciamiento público porque, según fuentes oficiales, ¿no es cierto?, Colombia para el sector productivo en general representa el quinto puesto en el volumen de importaciones o temas de balance comercial. Sin embargo, en el sector de las pymes, nosotros representamos el 95% del tejido empresarial ecuatoriano y tenemos una relación comercial con Colombia que representa, aparte del intercambio comercial por la cercanía en frontera, para nosotros sí ocupa un puesto importante. Estamos hablando del segundo puesto a nivel de importación y de exportación de productos, ¿no? Y esto se da en muchos ámbitos. Estamos viendo que se ha discutido en estos días sobre qué productos se importan y qué se exportan, pero no vemos relaciones comerciales que son naturales en muchos de los sectores. Es decir, no solamente el sector, de la pequeña o de la mediana empresa, sino también aquella economía microempresarial, aquella economía del sector de la economía popular y solidaria, que tiene productos que vienen directamente desde Colombia. Ahí es donde vemos nosotros una afectación directa, no solamente en temas comerciales, sino en temas de encadenamiento productivo. Hablamos de sectores como la construcción, como el sector metalmecánico, que tienen productos no solo de importación, sino también de venta, ¿no es cierto?, de intercambio comercial hacia nuestro vecino país. Entonces, en resumen, la preocupación se da no solamente porque existe ya una respuesta de Colombia, equiparando un arancel que permite la Organización Mundial de Comercio, sino más allá porque esta decisión no ha sido consultada con los sectores productivos. Yo les decía, ¿no es cierto?, en algún medio también, ¿por qué el 30% y por qué no el 20% y por qué no el 25% y por qué no el 40%, ¿no? Es decir, ¿dónde está la base técnica que nos permite elevar un arancel al 30%? Y lo otro, ¿qué significa eso un impacto al sector productivo? Entonces yo creo que el tema no es lanzar la medida y sentarse a conversar. Yo creo que necesitábamos de alguna forma tener un espacio en donde se consulte de manera inicial qué significaba para el sector productivo y luego de esto sí tratar de determinar una medida, por supuesto, si es que no hay reciprocidad en cualquiera de los países para tener relaciones que permitan precautelar la seguridad. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero qué dice Colombia? ¿Qué dice su canciller? ¿Qué dice el Ministerio de Industrias? ¿Qué dice? Por un lado, el lado colombiano, ¿no es cierto?, enseñan de manera directa afectaciones, que ha habido una mayor respuesta frente a temas de inseguridad. ¿Por qué no nos sentamos antes de tomar una decisión? Ahora, y a las decisiones tomadas, empiezan el 1 de febrero, ¿qué vamos a hacer? Tiro al pie, porque nosotros no solamente dependemos de este volumen de importaciones para el sector farmacéutico, perfumes, ¿no es cierto?, productos intermedios, sector plástico, metalmecánico, etcétera. Es una serie de encadenamientos. En la frontera ya tenemos temas de impedimento de ingreso de productos ecuatorianos vía la frontera con Colombia. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Ya, energía, por ejemplo, nos dejaron de vender, estamos a expensas de la naturaleza. Puede ser que tengamos un país en donde estemos, a expensas de política pública que no suele ser pública, sino que se determina más a nivel de reacciones momentáneas, ¿no?
Esa es nuestra preocupación y esperamos que el gobierno y los ministerios, en este caso, puedan recapacitar al respecto. Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hay un detalle que no es menor, y digo detalle que no es menor porque es una situación bastante complicada, es que la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina la tiene Ecuador, es decir, la preside el señor Daniel Noboa. ¿De qué manera, desde su perspectiva, desde la perspectiva de la Cámara de la Pequeña Industria, de los pequeños comerciantes, en general, para todo el sector productivo y comercial del Ecuador, la instancia de la Comunidad Andina queda de lado, ya no existe, ya no se considera, porque posiblemente ahí se habría resuelto si es que efectivamente hay un problema, por ejemplo, de seguridad, convocar a los presidentes, a los ministros de defensa y decir, aquí tenemos un problema, actuemos. Y te preguntaba esto porque el pedido en el decreto, de lo que yo revisé, no explica cuáles son los motivos por los cuales se plantea este arancel de 30%. Como tú decías, puede ser 25, puede ser 60, como hace Donald Trump, ahora le quiere aplicar el 100% a Canadá, por ejemplo. Totalmente, Orlando. Y un gusto saludarte igual. Sabes que el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Tenemos la presidencia pro tempore, no hubo un análisis al interior, ¿no? No hubo un manifiesto, digamos, público en este tema de seguridad. Es decir, conocíamos y estábamos seguros de que había un problema de seguridad, que siempre hay problemas de seguridad. Nuestra preocupación como ecuatorianos inicialmente es más la seguridad, inclusive ahora que el empleo, ¿no? Está cosa que antes no pasaba. Y eso entendemos, lo vivimos, ¿no? Nosotros como sector productivo estamos siempre preocupados por la seguridad. A uno de nuestros socios hace muy poquito tiempo le robaron un local comercial ingresando y rompiendo las paredes, ¿no? Estamos llegando a temas que son preocupantes. Pero ese es un tema, y ese tema tiene un espacio para tratarse, ¿no? Como tú bien mencionas, ¿no es cierto? Hay preocupaciones de relación bilateral, de que no se está controlando. Bueno, tenemos los espacios en donde podemos convocar a los países, ¿no es cierto? Y tratar y discutir estos temas de seguridad y ver qué mecanismos pueden ser recíprocos a nivel de inversión. Y entonces, en una siguiente fase, sí, probablemente hablar de los temas de aranceles y de reciprocidad entre los países. Pero eso tiene que darse en un proceso. Lo que no sabemos, y ha sido un llamamiento público de quienes estamos en el sector productivo, que nos comenten cómo fue cómo llegamos a la consecuencia de establecer este arancel, ¿no? Porque ahora se promueve, digamos, que ya lanzada la medida, entonces sí, Colombia ha llamado a un tema de diálogo. Esperamos que el Ecuador se siente y converse también, y que esto no pase a mayores, es decir, que pase a una resolución como debió haber sido canalizada al inicio. Tenemos un problema de seguridad, no de una relación comercial. Tenemos un problema de seguridad, no de venta de energía. Y tenemos ahora un problema de venta de energía, de inseguridad y de relaciones comerciales. ¿Qué va a pasar? Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en la frontera están limitando ya el ingreso de productos ecuatorianos. Productos ecuatorianos primarios, mi estimado Orlando. Ni siquiera estamos hablando de productos procesados. ¿Qué quiere decir? Que esto va a afectar no solamente al sector productivo de transformación, sino al sector agrícola. Entonces ya la medida impacta mucho más allá de lo que normalmente solo una relación comercial puede determinar. No es el poner un arancel, ¿no?, sino, como vemos, ya es la disminución del ingreso de productos ecuatorianos vía frontera. Y lo otro, la consecuencia directa, ¿no? Cuando existe esto históricamente, nosotros lo hemos vivido, ¿no?, en las fronteras Ecuador-Perú, cuando existe aranceles, cuando existe un incremento de arancel que no signifique, ¿no es cierto?, la protección de industria nacional, porque ahí vienen mecanismos como, por ejemplo, reglamentos del INE, etcétera, etcétera. Cuando esto no sucede, el efecto directo es el incremento del contrabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que aquellos canales, no son necesariamente los canales formales como el puente de Rumichaca, que tenemos 10, 17 pasos laterales hacia Colombia, se incrementa el contrabando. Entonces, ¿eso qué significa? Menos impuestos, significa menos formalidad y significa menos empleo. Entonces es una consecuencia de cosas, como digo, que
No creo que es la forma, ¿no es cierto? Nosotros no somos, y nuestra forma de actuación no puede ser ni parecida, porque en términos de intercambio comercial somos deficitarios. Y además, no solamente eso, tenemos un mercado pequeño como consumidores. Somos productores de productos, digamos, en el sector primario, ¿no es cierto? Hemos visto cómo se ha ido transformando este pequeñito espacio de matriz productiva, pero en productos primarios, en procesamiento de cacao, ¿no es cierto? En el tema de café, en algo de producción con valor agregado, pero seguimos siendo un país que depende muchísimo del agro. Y ahora lo que estamos haciendo, ya con consecuencia directa en Colombia, es por ejemplo dejando de exportar arroz, ¿no? Arroz que afecta a nuestros agricultores más allá del sector de las pymes. Ahora vayamos a los efectos colaterales de la medida tomada unilateralmente por el presidente Noboa, porque evidentemente esta imagen de duro no va a contribuir en nada en el momento en que se sienten a negociar posteriormente, porque inclusive cuando Colombia llamó a una negociación, a una conversación inmediata, el gobierno ecuatoriano dijo, no, ahorita no, estoy ocupado, más lueguito. Esa imagen de duro y de decidir las cosas unilateralmente, ¿cómo va a influir en las futuras conversaciones? Que son temas muy complicados, dada la asimetría inclusive que usted acaba de anotar, Cristian. Sí, Washington, ¿no? Primero, no sentarse a conversar y tratar de imponer unos temas de aranceles, sabiendo que, digamos, en temas comerciales, la idea siempre es ganar, ¿no es cierto? Pero sabiendo que en este caso muy particular estamos perdiendo más de lo que ganamos. Pero hay algunos datos, ¿no? El 84% de los establecimientos económicos del Ecuador genera entre 1 y 3 puestos de empleo. El sector, digamos, hasta el sector pequeño, microempresarial, economía solidaria, sector artesanal. Los establecimientos pequeños generamos el 47% del empleo en el país, ¿no? Estas 64 MIPYMES están ubicadas normalmente en provincias como Pichincha, Azuay, Manabí, Tungurahua, pero dependen mucho del intercambio comercial, tanto de Perú como de Colombia, a nivel de materias primas, ¿no? Estamos nosotros estimando que si no nos sentamos a conversar, hay pérdidas directas en el sector metalmecánico con alrededor de 1.5% de disminución en las ventas directas. Es decir, desde el 1 de febrero vamos a disminuir 1.5% en las ventas, en la exportación de productos del sector metalmecánico. La crisis en el sector textil y calzado, mis estimados amigos de quienes nos escuchan. Por supuesto que con todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, el incremento de la capacidad productiva nacional ha sufrido una variante en hacer una combinación de producción nacional con importación de productos por el diferencial cambiario. Cerca del 35% de nuestros datos del sector productivo al que atendemos, ¿no?, y al que nos debemos, importa productos de países vecinos. Quiere decir, productos terminados que se comercializan. Esto también va a encarecer la cadena de producción de insumos colombianos. El sector de la construcción, ¿no? 16% de nuestros costos tienen que ver con materiales químicos y acabados importados que tienen directa relación con la construcción de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? En acto seguido, sector maderero, ¿no? 40% de disminución de las ventas se ve afectado también por la disminución de importaciones, digamos, de venta hacia Colombia. Pescados, aceites vegetales, productos naturales, arroz, sector gráfico. O sea, el tema no es solamente haber determinado un arancel, el tema es no haber medido la afectación directa al sector productivo. Debería haber ahí, Cristian. Ahora, no solamente los gremios de pymes estamos preocupados por la medida, es todo el sector productivo. Así es. Y debería haber entonces un plan de contingencia, Cristian, debería haber un plan de contingencia para enfrentar esto mientras se soluciona, si es que se soluciona. Porque ya vemos también posiciones bastante marcadas, ¿no? La ministra de Exteriores de Ecuador dijo, bueno que
tengamos esa apertura, pero no puedo este fin de semana, tal vez el próximo. Y suspendieron la reunión prevista por invitación de Colombia, que estaba prevista para este fin de semana, por atender otra cita con un representante de los Estados Unidos. Ahora no hay una fecha concreta para este encuentro. Se espera que sea la próxima semana, de acuerdo a la propuesta ecuatoriana. No sabemos cuál va a ser, en efecto, todavía esta fecha. El tiempo corre. Y mientras esto pasa, si no se soluciona hasta el 1 de febrero, empezarán a regir estos aranceles. Debería haber un plan de contingencia para el sector productivo en todos sus niveles. ¿Y cuál debería ser ese plan? Bueno, de entrada esperamos que de alguna forma el gobierno reflexione, ¿no es cierto? La canciller se pueda sentar, el ministro de Industrias también, ¿no? Puedan hacer las consultas del caso. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a atender el puente con nuestros pares colombianos. De hecho, tenemos relación con los gremios de pymes en Colombia también, y vemos cómo esta reducción del intercambio comercial nos va a afectar, ¿no? Hay una relación estrecha en frontera, Yesenia, ¿no? En Carchi y en frontera en Pasto hay una relación muy estrecha de productos conjuntos, de proyectos conjuntos. Hay el aporte de productos ecuatorianos hacia las zonas francas que se tiene en frontera. Entonces hay una relación de intercambio inclusive familiar. Entonces no podemos nosotros no sentarnos a conversar con la cercanía que tenemos entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano. Aquí hay que dejar a un lado los temas políticos. Insisto, no es un tema de momentos políticos, es un tema técnico, es un tema comercial, es un tema en donde los dos países no pueden centrarse en quién gana más o quién gana menos. Yo te pongo una medida y yo te contrarresto con otra. Yo ejerzo más soberanía, ¿no es cierto?, en la ideología de lo que profeso a partir de que soy el más fuerte. Estamos perdiendo absolutamente todos. Y el tema es sentarse no solamente a conversar, sino que este tema, como estaba previsto, sean temas de frontera, exista mesas de trabajo permanentes, ¿no?, que resuelvan los temas no solo de comercio, sino de relaciones bilaterales. El plan de acción, a ver, ¿qué nos va a pasar? El comercio, el momento en que tengamos ya una medida formalizada, como parece ser la primera semana de febrero, va a haber disminución en el volumen de ventas, va a haber disminución en el intercambio comercial, el sector productivo ecuatoriano va a tener que diversificar sus fuentes de venta, y eso no se da de la noche a la mañana. Va a generarse disminución, ¿no es cierto?, en los ingresos al Ecuador. Muy probablemente menos que en Colombia. Ellos tienen una matriz productiva y una posibilidad de diversificar su oferta exportable en mayor alcance que el nuestro. Entonces, ¿cuál va a ser el plan? El plan siempre, en nuestro caso, ¿no?, va a ser incidir en que esto se solucione, si no es antes de febrero, que eso esperaríamos, que viendo, ¿no es cierto?, que ya teniendo la información de los impactos económicos, que seguramente lo van a medir, lo que nosotros estamos diciendo, el sector productivo, ya van a medir, ¿no es cierto?, en temas de balanza y de intercambio comercial, y van necesariamente a tener que sentarse a conversar. Nosotros estamos seguros, ¿no?, de que una medida como estas, primero, una vez que pasó, no puede volverse a repetir. No podemos ser antojadizos en lo que planteamos. Hay temas muy sensibles de relaciones comerciales que no se pueden plantear porque ahora necesitamos tener una respuesta. Hay que tender los puentes, hay que tener la información técnica, como digo, alejados de los temas políticos. Creo que el mensaje al gobierno es que pueda entender, ¿no?, este clamor que tenemos desde el sector productivo, no solamente a nivel de la relación comercial, sino de la política pública que en realidad beneficie al mayor número de ecuatorianos. Que no solamente estemos pensando, por supuesto, los temas de intercambio comercial por un lado, ¿no? Estamos pensando en abrir temas de relaciones comerciales con otros países, nos parece maravilloso. Ojalá, ¿no es cierto?, eso pueda funcionar y genere más empleo. Pero a nivel interno con el sector productivo, ¿qué ha pasado con temas de política pública para inclusión en compras públicas? ¿Qué ha pasado con créditos productivos? Seguimos teniendo temas de usura en el sector productivo para optar por créditos. ¿Qué ha pasado con el apoyo al sector productivo ecuatoriano? O sea, me pregunto, ¿cuál es la política inclusiva? Y eso, más allá de lo que pasa en relaciones comerciales o de imponer aranceles, sí es un tema urgente que el gobierno debería atender. Pero frente a eso, Cristian, precisamente,
ustedes han mantenido reuniones con las autoridades correspondientes, han tenido reuniones con los ministros del ramo, ha habido la posibilidad de establecer contactos con el presidente de la República, con la vicepresidenta, es decir, ¿de qué manera se relaciona el sector productivo que ustedes dirigen con el gobierno? Porque cuando tú mencionas, y con toda razón, ¿cuál es la política pública? Lo que responde el gobierno es normalmente han crecido notablemente las exportaciones, pero también el sector interno, no solamente que exporta, sino que también alimenta a la sociedad ecuatoriana. Sí, sí, a ver, nosotros hemos querido intentar y mantener los puentes, ¿no? Ahora estamos de alguna forma saliendo un poco más a exigir soluciones y enfrentar estas expectativas desde el sector productivo, porque ha habido oídos sordos, no solamente lo hablamos de este gobierno, quienes le han antecedido. También hemos planteado política pública que muy pocas veces se ha acogido. Ante ese cansancio de elevar la voz y de no tener respuesta, lo que hemos hecho es seguir trabajando. El sector productivo está presente en el Ecuador con cualquier gobierno. El sector productivo de las pymes tiene un alto componente familiar. No podemos dejar de trabajar por el país y tampoco por nuestras familias. Entonces, al contrario, mi estimado Orlando, que este sea un espacio precisamente para poder tender puentes con los ministerios del ramo, para llamar su atención y decir que hay un sector productivo de las pymes que también estamos preocupados y que no solamente nos vemos representados por los otros sectores gremiales, con claridad, ¿no es cierto? Hay un sector grande que tiene, por supuesto, una política distinta a la que nosotros promovemos, que nosotros somos productores para ellos, por supuesto. Hay un nivel de encadenamiento, por eso hay un solo sector productivo. Pero sí llamamos la atención que se tome en cuenta a aquel sector productivo que está en una parte distinta de la cadena, que necesitamos otra propuesta de política pública, que necesitamos avanzar en temas de producción nacional, que necesitamos en realidad temas que vayan solucionando estos niveles de encadenamiento y también, ¿no?, que se considere que el tejido productivo ecuatoriano está compuesto por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Qué resultados? 5% del sector ecuatoriano. Cristian, ¿qué resultados deberíamos esperar los ecuatorianos eventualmente luego de las conversaciones? Porque hay una posición, si se quiere, radical del gobierno nacional. La canciller Sommerfield ha dicho que se va a insistir en la tasa de seguridad, como ellos les llaman, del 30%. Y entonces la situación se puede complicar. O sea, de hecho, si es que no hay un nivel de respuesta inmediato, vamos a ver, como le decía Washington, que pocas semanas quizás, cuando ya se valore esto en términos de intercambio comercial, la medida va a tener que, digamos, analizarse y reducirse. Yo no veo que exista otra forma. ¿Por qué? Porque de ahí, ¿no?, las consecuencias, desgraciadamente, ya en términos de frontera, que es una frontera latente, una frontera de intercambio, más allá de todos los temas de seguridad, más allá de todo lo que significa, sí vamos a ver que hay una disminución, ¿no es cierto?, de los volúmenes de intercambio comercial que va a afectar a Colombia y también va a afectar al Ecuador, ¿no? Entonces, eso es importante, que si es que no es antes, que nosotros pediríamos al gobierno nacional que se siente a conversar antes de imponer o antes de recibir respuesta de Colombia en una medida bilateral que nos perjudica a todos, que se sienten y conversen y solucionemos, ¿no? Y esto habrá pasado a buscar mecanismos en donde se solventen estas necesidades de seguridad. El otro escenario es esperar a que esto pase y que necesariamente, por cualquier razón, ¿no?, incluyendo el tema de la protesta social que pueda existir a nivel de frontera, va a hacer que el gobierno se siente a conversar. Yo creo que es preferible antes que después. Estamos a tiempo. Creo que el llamar la atención a Colombia diciendo, oye, consideramos como país que no estamos siendo recíprocos en el tema de seguridad, está bien, sentémonos a conversar, pero ese es un tema distinto a tratar de poner una tasa que afecte al intercambio comercial, porque ahí no solamente se afecta a la seguridad, se afecta al sector productivo, se afecta al encadenamiento, se afecta al sector agrícola, se afecta al empleo. Entonces llamamos obviamente a las autoridades a que aquí estamos presentes. Si necesitan
apoyo o intercambio de conocimientos o asistencia técnica, lo que consideren necesario para que esto se solucione. Para finalizar, Cristian, si bien la medida todavía no está en vigencia, ¿ya se registra algún movimiento o se han dejado de importar cosas a Colombia, se han dejado de vender cosas a Colombia, o por el contrario se apresuraron estos procesos un poco para evitar o aprovechar estos días que todavía no entra en vigencia la medida? No, más bien Yesenia, al revés. No, ha habido una retracción, una sensación de calma, porque ni de Colombia ni de Ecuador puede haber un intercambio comercial masivo, porque va a haber un incremento. No nos olvidemos que de lado y lado hay una programación de compras y de ventas y de producción. El intercambio comercial no se da necesariamente porque tengo un stock de uno de los dos lados de la frontera y voy a venderlo. Hemos visto ahora, ¿no? Inclusive la retracción que siente Colombia también, porque aparte de todo esto más otros factores, por supuesto, han hecho que el tipo de cambio haya disminuido, digamos, para nosotros en temas de beneficio de intercambio comercial. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a mantenernos en un compás de espera, ¿no? Yo creo que eso es lo que se siente en el sector productivo. Creemos que hay más voces cada vez que van a promover estos acercamientos de lado y lado, que no solamente es de Ecuador. Vemos ahora, en Colombia hay muchas voces que están diciendo absolutamente lo mismo. Yo creo que los gobiernos están llamados a escuchar, ¿no? Y a escuchar que hay un tema lejos de las diferencias políticas, que tiene que regresar a ver a los pueblos, en realidad cuando existen razones suficientes que permitan retroceder en sus planteamientos políticos. Que esto no suena político, que esto suena técnico, que si necesitamos activar la seguridad y mejorar las tasas, lo hagamos, que si necesitamos mejorar el intercambio comercial, lo hagamos. Estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de otro país. Tenemos mucha relación en cercanía, e inclusive no solamente de intercambio comercial, sino de relaciones familiares en frontera. Entonces, es momento de que nos sentemos y podamos plantear una solución urgente a estos temas antes del 1 de febrero.